Hola y bienvenidos al único podcast de contratación estatal en Colombia, dedicado única y exclusivamente al tema de la contratación estatal. Muchas gracias a todos los que me escuchan y a los que me siguen por las redes. Recuerden darle seguir a Spotify, también estamos en Apple Podcast, también en iVoox y darle suscribirse al canal de YouTube, el cual también contiene este podcast. En el capítulo anterior analizamos el principio de selección objetiva y hoy vamos a analizar el principio más importante de la contratación estatal, el cual es el principio de planeación. ¿Y qué es el principio de planeación? El principio de planeación es el principio mediante el cual las entidades estatales realizan toda la planeación contractual que van a realizar, referente ya sea a un proceso de convocatoria pública o a una contratación directa. Este principio de planeación tiene un documento que lo caracteriza y ese documento se denomina los estudios previos. Ese documento contiene toda la etapa de planeación de la entidad. Entonces, el principio de planeación irradia toda la contratación estatal, irriga varios principios de la contratación estatal. Por ejemplo, en la Ley 80 de 1993, el principio de planeación interviene de manera directa con el principio de economía, que ya lo vimos en episodios anteriores y que está contenido en el artículo 25. Su numeral 12, que fue modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 2011, reza: maduración de proyectos. Previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato, en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según corresponda. Este numeral nos dice que antes de la apertura de un proceso de selección de convocatoria pública o previo a la suscripción de una contratación directa, se deben de elaborar los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Menciona el término estudios, el cual se refiere a los estudios previos, que recordemos, como lo mencioné anteriormente, son el documento que caracteriza el principio de planeación. A su misma vez, el artículo 26, el cual nos trae el principio de responsabilidad, que ya también lo analizamos, el numeral tercero nos dice: las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieran abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios. Este principio entonces también hace referencia directa a la planeación, al tema de diseños, estudios, planos y evaluaciones. Se concluye entonces que estos dos principios tienen relación directa con el principio de planeación. A su misma vez, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 nos habla de la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos. Y nos dice que junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. Entonces, este artículo 8 de la Ley 1150 del 2007 también tiene una relación directa con el principio de planeación, así como lo tiene el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015, que reza: estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos,
los pliegos de condiciones y el contrato. Todos estos artículos, como pudimos observar, tienen que ver de manera directa con el principio de planeación y todos están dispersos entre la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015. Y todos van encaminados a algo muy claro, que antes de iniciar cualquier proceso, sea de convocatoria pública o de contratación directa, deben de contemplar unos estudios. La ley 80 lo deja general con un término denominado estudios, y ya la ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 del 2015 aterrizan el concepto a estudios previos. Siempre el estudio previo acompaña al principio de planeación. Siempre que se hable de principio de planeación, se debe de tener como apéndice el documento denominado estudios previos. Este entonces es el principio de planeación. Y lo termino acá porque en el próximo episodio ya vamos a hablar de la planeación de las entidades estatales y de los estudios previos. Y allí observaremos cómo este principio coge fuerza, cómo se materializa en la contratación estatal. De tal suerte que para el tema del principio de planeación ya considero que hablamos lo suficiente para dejar más tema para el próximo episodio. Ya para culminar este capítulo de los principios, este módulo de los principios, vamos a mencionar un tema que es muy importante, y es que los principios tienen tanta preponderancia en la contratación estatal que operan tanto para las entidades que están bajo ley 80 como para el régimen especial. Y eso nos lo menciona muy claramente el artículo 13 de la ley 1150 del 2007, que nos dice principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Y si nos vamos al artículo que nos remite este artículo 13, que es el 209 de la Constitución Política, este nos dice: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Es decir, que las entidades que tengan régimen especial, ejemplo, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Teleantioquia, Plaza Mayor, todas esas entidades que tienen un régimen especial, que no están bajo ley 80, de igual manera tienen que respetar los principios, en especial los principios del artículo 209 de la Constitución Política. Esto me parece muy importante aclararlo, porque muchas entidades que trabajan régimen especial creen que como tienen sus propios estatutos, están por fuera de los principios y hacen una serie de actividades o solicitan una serie de requisitos o implementan una serie de restricciones a sus pliegos que son violatorios de los principios. De tal suerte que me parece importante dejar claro este tema. Hasta acá vimos ya todo el tema de los principios. Obviamente no entré a ahondar
en otros principios, tales como el debido proceso, que está en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007, y el cual debe de ir de la mano con el principio del debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política. Y este principio no es más que todos los contratistas debe de respetárseles el debido proceso, más que todo en la aplicación de multas o de incumplimientos contractuales. Previo a ello debe realizarse una audiencia en la cual ellos presenten descargos sobre la multa o el incumplimiento que les va a declarar la entidad. Adicional a este principio también está el de pluralidad de oferentes o el de libre concurrencia. Y no es más que garantizar la facultad de participar a cualquier empresa en un proceso de convocatoria pública que tenga la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. Es decir, las entidades deben de propender porque participen la mayor cantidad de proponentes o de oferentes posibles, pero siempre y cuando estos proponentes cumplan con los requisitos de la entidad. Estos requisitos no deben de ser de imposible cumplimiento, deben de ser proporcionales al proceso. Pero este principio también lo tergiversan muchos proponentes cuando comienzan a observar los pliegos de condiciones manifestando que aumenten tal índice financiero o que disminuyan la experiencia, ya también de una manera ya muchas veces absurda y siempre invocando este principio. Y cuando no se accede a ello, ellos manifiestan que se está violando el principio porque no pueden participar en un proceso. Entonces hay que aclarar que este principio, si bien busca libre concurrencia, es bajo el entendido de que deben de cumplir con lo que solicita o requiere la entidad en los pliegos. Obviamente, siempre y cuando estos índices o experiencia no sean desmedidos ni desproporcionados con lo que se pretende contratar. También hay otro principio que es el principio de publicidad, que va muy de la mano con el principio de transparencia, y es que todos los actos de la administración deben de ser públicos. En especial este principio de publicidad tiene que ver mucho con el SECOP y que la entidad debe publicar todas sus actuaciones en las diferentes plataformas a las que obliga la ley. Entonces estos últimos tres principios que acabo de mencionar, que son debido proceso, pluralidad de oferentes o libre concurrencia y publicidad, simplemente hago una mención más resumida a ellos, no porque sean menos importantes, sino porque considero que para efectos prácticos del curso o de las charlas de contratación, considero manejarlo más fácil así para que no se nos alargue mucho el tema. Y ya para concluir, recomiendo mucho la lectura de una sentencia del Consejo de Estado, cuya consejera ponente es la doctora Ruth Estela Correa Palacio, y la fecha es del 3 de diciembre del año 2007. Esta sentencia lo que hace es hacer una acumulación de demandas presentadas para la nulidad, una acción de nulidad en contra del decreto 2170 del año 2002. Este decreto 2170 operó por varios años en la administración pública y a raíz de esta sentencia muchos de sus artículos fueron declarados nulos. La importancia de esta sentencia en este tema de los principios es que la sentencia trabaja todos los principios que acabamos de mencionar en todos estos episodios, tanto los principios de la Constitución política como los principios de la Ley 80.
y de la Ley 1150. Entonces, para concluir con el tema de los principios, recomiendo mucho la lectura de esta sentencia. Es una sentencia muy larga, es de 150 hojas, pero es supremamente interesante para entender el tema de los principios. Ahí están contenidos todos los principios y muy bien explicados en esta sentencia. Damos por terminado entonces este módulo, que era el módulo 2, el módulo de los principios en contratación estatal, y el próximo módulo, el próximo episodio, vamos a iniciar el módulo 3, el cual es el módulo de la planeación contractual, y ahí vamos a tratar un poco más a fondo el tema de los estudios previos. Y ya vamos a empezar a observar en el transcurso de estas charlas de contratación que los principios en contratación estatal son fundamentales y van irradiando todos los procesos contractuales que se vayan realizando. Vamos a ir observando que cada principio tiene que ver con un documento que haga la administración pública o que publique la respectiva entidad estatal. Así que muchas gracias por escucharme como siempre.